Por fin, después de más de un año, empiezo un nuevo proyecto que voy a compaginar también con otro que os presentaré dentro de un par de semanas. Y vamos llevando los dos, porque con el tema del confinamiento tampoco hemos podido hacer muchas cosas. Pero bueno, ya iré explicando poco a poco. Como veis, este vídeo lo he empezado haciendo fotos, pero conforme avanza el vídeo iremos pasando ya a nuevos formatos, ya que me compré la cámara, que no tenía cámara, y voy intentando cada vez mejorar un poco los vídeos. Como siempre os digo, antes de empezar el vídeo, si queréis suscribiros, si os gustó el vídeo le dais a like, y si queréis seguir viendo toda la restauración, dale a la campana. Y bueno, vamos a empezar ya con la historia, más bien. Voy a comentar un poco cómo conocí este coche, que realmente no sé en qué momento me fijé en él. Con el tema de la E86 me metí un poco más en el mundo de los coches japoneses, ya que yo nunca fui de coches japoneses, yo siempre europeos, alemanes y tal. Pero nada, con el tiempo he ido cambiando un poco mi forma de pensar y me he decantado más por este tipo de coche. Me parecía bastante distinto, ya que un coche más retro, más antiguo, tiene una línea que me gusta bastante. Otra vez dije que nunca más me compré en dos plazas. Mejor ya me callo porque tontería. Y lo empecé a conocer bien, después de, ya digo, de ir viendo los foros, de viendo fotos con el 86 y tal, por la serie de One Gun Midnight Club ese, o como se diga. No sé si lo he dicho bien. Vi la película, vi la serie y ya estaba. Volví a caer. Después de comprarme el 86 he vuelto a caer. Comencé a mirar un poco el tema de precios, del estado en que estaban los coches, dónde podía conseguirlo. Había europeos, había en Estados Unidos, había alguna unidad por aquí, por España, pero muy limitado el mercado. Y lo dejé correr un poco. Al cabo de una semana, en un post de Forocoches, un chat que utilizo, que está, bueno, lo conoceréis todos, me comentó un chaval que pues que no le mandaba fotos a la persona que le había comprado yo la 86 para que lo viera y tal. Y bueno, digo, pues sí, me parece buena idea. Y hice eso. Le mandé unas cuantas fotos y me dice, tengo otro 86 para vender. Y bueno, se lo colgué a unos cuantos amigos y se quedó la cosa ahí. Al cabo de un par de días, un buen amigo me dice que si yo me traigo un Z, porque sabía que estaba caliente con él, ese traía el 86. Y entre las bromas, que sí, que no, tal, pues yo me compré un Z. Y el 86, claro. Así que nada, pues empecé a buscar ya un poquito más en serio, porque la idea era traernoslo juntos, pero bueno, al final él lo trajo por su cuenta, ya que yo no encontraba un Z, porque es que por mucho que busqué en el mercado americano, no sé por qué la gente no quería enviármelo a España, no se fiaban de mí. Estuve mirando en páginas tipo Craigslist, le hablaba a la gente me mandaba fotos, lo que había estaba desastroso. Bueno, yo tampoco me he tenido ninguna joya. Pero bueno, que no había forma de conseguir un Z en condiciones. Intenté buscarlo en el mercado europeo, los precios se me iban desorbitados. Aquí no había nada. Y bueno, así estuve aproximadamente 4 meses. En 2019 se celebró, como todo el año, el espíritu de Montjuïc y fuimos unos cuantos amigos pues para verlo y pasar ahí unos días y tal. Y estando allí me llegó un mensaje de Bai de un Z que había, que estaba muy bien de precio. Y bueno, entre carrera y carrera acabé comprándome un Z. Bueno, realmente me compré 2 Z. Os dejo una foto para que veáis justamente la casualidad que lo encontré allí. Y aparte, ese mismo día vi el primer Z que he visto en mi historia. Ya son muchas casualidades, pero bueno, ahí está. Os dejo una foto para que... Es que, no sé, era el momento, había que comprarlo. Ese mismo día le hice una señal a la vendedora y bueno, pues ya empezamos a negociarlo. El coche estaba anunciado en dólares canadienses. Conseguí que me hiciera una pequeña rebaja. Luego aparte, después lo pasamos de dólares canadienses a dólares estadounidenses, por lo que me bajó un poquito el precio. Y luego, para rematar la faena, al pasarlo a euros, en total se me quedó un precio más o menos aceptable, ya que el estado del coche es bastante malo. Ahora os enseñaré alguna foto. Y así comienza esta nueva aventura.
Ya cuando hice los papeles, ya sabía yo que iba a ser complicado. Ya os contaré el viaje, que fue una odisea. Pero bueno, ya cuando haciendo los papeles le compré el coche a una muchacha de Hong Kong que vivía en Canadá y que tenía el coche en San José, en California. Yo ya sabía que aquí iba a haber tema. Pero bueno, ya eso en los próximos vídeos iré contando más cosillas. Como veis, los asientos ya desmontados, pero están, estaban destrozados, pero están. La tapicería destrozada, el salpicadero hay que arreglarlo, le faltan algunas cosas del interior. Eso sí, ella me ha enviado una caja con piezas, porque el objetivo de este coche era haberlo restaurado ella. Pero por el trabajo y tal, no pudo. O yo creo que es que lo vio tan mal que no quiso restaurarlo. Yo tengo mi teoría. Si os fijáis, tiene inconvenientes grandes, que por la normativa española no se puede hacer modificación a los coches clásicos. Y las aletas han sido cortadas, tanto las delanteras como las traseras. Y las traseras ya las he encontrado, y las delanteras a ver si consigo los trozos que me faltan, o directamente dos aletas nuevas. Aparte también lleva un techo de estos que se ponía en los años 70, que hacían un agujero y lo ponían directamente. Así que eso tampoco podría llevarlo, así que el objetivo es cerrar el techo y arreglar la aleta. Solicité un informe a una empresa para ver el estado del coche, si tenía carga, si estaba todo bien, y en principio el tema de la documentación estaba todo correcto y no había ninguna cosa que tuviera el coche. Y bueno, para mí lo más importante era para saber si el motor giraba, y conseguí que me enviara un vídeo de aproximadamente 3 segundos, que lo vais a ver, que si parpadeáis os lo perdéis, pero bueno, por lo menos el coche giraba bien y era restaurable. Así que bueno, pues nada, para casa. Bueno, ya he dado bastante la chapa. El tema que he comentado antes, si queréis suscribir y tal, lo hacéis, bueno, como vosotros queráis. Venga, va. Voy a poner el vídeo, estad atentos que lo perdéis. Va, adentro vídeo. Sé que ha sido impactante el vídeo, pero bueno. Bueno, pues nada, gracias por ver el vídeo y vamos a ver el siguiente. Ya os contaré cómo llegó a España.